La Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra en Madrid, acoge, como es natural, a una enorme representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, también de muchas organizaciones empresariales y también de usuarios. Estamos aquí hoy con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Su presidenta es Doris Borrego. Está hoy en FITUR. Buenos días, Doris. Muy buenos días. ¿Cuál es la razón de que la ASCAF haya decidido estar hoy en FITUR? Una vez más, ASCAF está hoy en FITUR, como el año pasado, para denunciar la total y absoluta inmovilidad por parte del Gobierno de Canarias en resolver un asunto que atañe a tantas miles y miles de familias en Canarias. Vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes llevan muchos meses batallando con el decreto sobre alquiler vacacional que aprobó la Comunidad Autónoma durante el mandato de Paulino Rivero. Había un aparente compromiso del Gobierno actual para modificarlo, pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué cree usted que no ha ocurrido? Pues no ha ocurrido porque no hay voluntad para que esto ocurra. A pesar de que se han celebrado dos PNL, una poco antes de las elecciones y otra en septiembre del año pasado, donde los propios partidos que gobiernan instan al presidente a modificar el decreto. A pesar de eso, a pesar de que hemos demostrado por activa y pasiva las irregularidades que hay en el decreto, a pesar de que es la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que ha demostrado y la que además avisó al Gobierno de Canarias de que o bien modificaban el decreto o bien iban a llevarlos a los tribunales. No ha ocurrido absolutamente nada. Como novedad te puedo decir que el viernes se publicó que finalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no le ha quedado más remedio por la inmovilidad del Gobierno de Canarias de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Efectivamente es un camino complicado porque el propio Gobierno llevó al Parlamento una propuesta donde decía que había que modificar el decreto, luego eso se aprobó en el Parlamento, sin embargo eso no ha ocurrido. Usted habla efectivamente de la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados, que en su momento habló de que ese decreto pone en una posición de privilegio a las empresas tradicionales. ¿Usted detecta eso, Doris? Sí, sí, evidentemente. Vamos a ver, en más de una ocasión el Gobierno ha alegado públicamente que excluye la vivienda vacacional de las zonas turísticas y de las zonas rurales para evitar la competencia con los hoteleros y con las casas rurales. Es decir, esto no puede ser. Hay unas reglas de mercado de libre competencia, existe una ley Bolkestein de libre servicio entre los Estados miembros y ya no es solo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ya es también la Comunidad Europea la que está amenazando con tomar medidas en contra de los países que están vulnerando dicho derecho. Con otras palabras, se están vulnerando nuestros derechos, los derechos de todos los ciudadanos, y aquí no pasa nada. ¿Dónde sitúa usted la clave empresarial de que ese decreto no se modifique? Porque alguna causa verá usted detrás de todo esto. Bueno, evidentemente hay una protección especial de los lobbies hoteleros que están impidiendo de que esta modificación salga adelante. ¿De alguno en particular, Doris? Pues vamos a ver, es público y notorio. Es más, tenemos un problema añadido en la isla de Tenerife que no tenemos en ninguna otra isla canaria, que es que se está llevando el decreto al máximo extremo, tanto es que viviendas que se encuentran en suelo rural, que tienen su licencia de primera ocupación o su cédula de habitabilidad, viviendas legales que están pagando religiosamente su IBI, que son viviendas, no se les está permitiendo, se está boicoteando que se pueda dedicar al alquiler vacacional. Esto no ocurre en ninguna otra isla, sino única y exclusivamente en Tenerife. Ese decreto obliga a los propietarios que quieran explotar su vivienda en régimen de alquiler vacacional a pasar por un registro. Usted lo que está diciendo es que hay islas que son mucho más exigentes que otras y que ponen obstáculos a que eso pueda ocurrir. Sin lugar a dudas puedo decir que
de la experiencia que tenemos de estos meses en el que está en vigor el decreto, Tenerife es, sin lugar a duda, la más restrictiva de todas las Islas Canarias. Mire, usted conoce muy bien también cómo es la casuística de los propietarios que están, digamos, sujetos a la posibilidad de sanciones, incluso sanciones muy cuantiosas. ¿Ha notado usted un cambio de la Administración en su comportamiento después de que se aprobó ese decreto? ¿Se ha relajado la vigilancia o, por el contrario, más vigilancia? ¿Usted qué detecta? ASCAF tiene constancia de que sigue habiendo denuncias y que se están revisando, que se está inspeccionando viviendas. Eso sí puedo decir. No puedo decir la causa, pero sí sé, en unas islas más, en otras menos, pero sé que no, esto es muy importante, los partidos en el Parlamento pidieron, sobre todo los que están en el poder, paralizar el régimen sancionador. No está paralizado. Sigue en vigor. Es muy importante que todo propietario que tenga una vivienda en suelo turístico, urbanizaciones mixtas o en el rústico protegido, que sepa que se expone a sanciones. No está suspendido. Salió en los periódicos que se había pedido, que se había solicitado, pero en ningún caso se ha llevado a cabo. Además, se da la circunstancia de que esa petición de que se suspendiera el régimen sancionador salió del Partido Socialista, socio de gobierno en el gobierno de Canarias, es el partido que sustenta al gobierno de coalición con Coalición Canaria, y es llamativo que, a pesar de haberlo pedido el Partido Socialista, finalmente no verifique que eso sea suspendido. Es mucho más grave, porque no solamente fue el Partido Socialista lo presentó conjuntamente con Coalición Canaria. No fue solamente el Partido Socialista, fueron los dos partidos que gobiernan los que presentaron una proposición no de ley para que el gobierno, que es el mismo gobierno de partido, paralizase. Y no se ha hecho, no se sabe, no responde. En junio nos reunimos por primera vez con la nueva consejera de Turismo, doña María Teresa Lorenzo, donde nos dijo que era de máxima urgencia y prioridad el estudio y la modificación. Lo mismo se nos volvió a repetir en septiembre. Y qué casualidad que ahora vemos titulares donde se dice de que están iniciando los primeros informes para poder modificar. Esto no puede ser, no se puede dejar a miles de familias en la cuneta gratuitamente por unos informes que se nos prometen, no llegan y ahora justo se están iniciando. Qué casualidad. ¿Usted ha detectado un cambio de sensibilidad en otros grupos parlamentarios? ¿Cree usted que le están prestando más atención al problema que usted está denunciando? Yo le puedo decir que todos los partidos en el Parlamento, porque no se ha celebrado solo una proposición no de ley, que fue la de septiembre, sino otra más, que fue justo antes de las elecciones, donde todos los partidos políticos, todos nuestros representantes de todos los canarios, votaron por unanimidad apoyando un decreto negociado durante año y medio con la asociación y los propietarios que daba salida a esta modalidad. ¿Qué pasó para que 2 días antes de las elecciones se modificara y se engañara vilmente a todos los canarios, modificando y prohibiendo el alquiler, en definitiva, que es lo que se ha hecho? Se pidió la regulación y el gobierno de Canarias lo que hizo fue prohibirlo. Hay que decirlo alto y claro, porque esta es la realidad que vivimos ahora mismo y la que tenemos.